Yo soy del equipo de recruiting, estoy a cargo de los perfiles en Uruguay, dentro de los países que veo en Spanish Latam, ubicada en Perú, por eso mi acento es diferente. Y bueno, nada, le cedo la palabra a Fred, que va a ser quien va a iniciar. José nos va a dar el encuentro ahora en el transcurso de lo que arrancamos. Pero le cedo la palabra a Fred para que se presente y empecemos con el espacio. Gracias. Vale, súper. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Frederick Blas. Yo soy gerente de proyecto. Esto en la jerga de McKinsey se dice Engagement Manager, pero en español es gerente de proyecto. Yo llevo en McKinsey, les diría que unos 3 años, un poco más de 3 años. Desde que estoy en McKinsey trabajo esencialmente en temas de movilidad y de sustentabilidad. Bueno, estoy en Montevideo desde hace unos meses, pero antes entré en McKinsey en Buenos Aires, ¿no? Hace 3 años. Y bueno, notará un acento un poco extraño también, pero es porque yo soy francés, en verdad. Vine acá por Río de la Plata hace un poco más de 10 años. Y desde entonces, bueno, me enamoré de la región y me quedé, ¿no? Bueno, muy feliz de estar acá con ustedes. Obviamente vamos a explicar un poco el proceso de resolución de problemas que aplicamos en McKinsey. Y después creo que hay un espacio un poco para contar cómo es el proceso de reclutamiento, de selección, etcétera, y hay un espacio también para preguntas y demás. Y además de esto, feliz también de conversar me pueden contactar a mí y a cualquiera de nosotros por privado, LinkedIn o lo que sea, si tienen alguna duda más sobre McKinsey, la vida de McKinsey, lo que sea. Vale, así que feliz acá de compartir el tiempo con ustedes. Vale. Bueno, entonces, a ver, un poco lo que a nosotros nos gusta decir en McKinsey que hacemos, y yo creo que efectivamente en buena medida lo hacemos, es que pretendemos ayudar a crear un cambio positivo y sustentable en el mundo, ¿no? Esa palabra impacto es realmente una palabra que si le preguntan a McKinsey, bueno, pero ¿qué es lo que eh, te gusta en McKinsey? Una de aquellas cosas es, probablemente lo que van a escuchar es conseguimos impacto y un impacto positivo, ¿no? Yo creo que eso es una definición que nos gusta traer a lo largo de todos los sectores, de las industrias y de muchas maneras distintas, digamos, desde la estrategia hasta la implementación de proyectos, digamos, buscamos crear impacto, ayudar a crear impacto, ¿no? Ayudar a nuestros clientes a que creen impacto en el mundo. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿y qué hacemos en el día a día? ¿Y qué significa esto también para posibles futuros consultores que son ustedes? Bueno, en el día a día, yo creo que lo que más hacemos es resolver problemas, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que le pueden hacer a un McKinsiano bueno, ¿pero qué haces? Después de decirle, bueno, ¿en qué ayudas a tus clientes? Si le preguntan qué haces, mayormente te dicen, no, pero nosotros resolvemos problemas. Eso es un poco cómo nos definimos, y de hecho justamente de esto vamos a hablar hoy. Entonces, resolver problemas. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Típicamente estructuramos los problemas, los rompemos en problemas chiquitos, tenemos metodologías para resolverlos, en equipo, etcétera, con expertise y demás. Pero eso realmente es como la mayoría de lo que hacemos. Después emprendemos mucho. Emprendemos, les diría, tanto el emprendimiento son de repente proyectos, porque ayudamos a crear negocios, ayudamos clientes a crear negocios, sacamos negocios de cero, digamos, pero también dentro de los equipos o dentro de la vida de McKinsey se trata mucho de emprender, ¿vale? De ir a buscar más, de ser creativo, de emprender, intentar construir algo dentro de la firma, empujarlo, etcétera, etcétera. Transformamos negocios. Hay negocios, hay clientes que vienen a nosotros con una necesidad de transformación, ¿vale? Que alguien de fuera los ayude a transformarse, a dar vuelta a un negocio, a que pase de negativo a positivo, a un cambio cultural, por ejemplo. Esas son cosas que hacemos. Impacto holístico, vamos más allá del EBITDA, vamos más allá del costo del ingreso, ¿no? Intentamos, cuando hablamos de impacto, es en sentido más holístico de la palabra, es decir, miramos cuestiones sustentables, sociales, de comunidad, e intentamos que esta visión sea completa más en el mundo de hoy, ¿no? Hacemos entrevistas también. Si alguno de ustedes se postula, de repente me tocará entrevistarlo, otros consultores. Los consultores participamos del proceso de entrevistas, hacemos coaching.
tanto a candidatos como dentro de la firma, ¿no? Parte de nuestro trabajo es ayudar a los demás, ayudarnos entre nosotros, y a los candidatos, pues bueno, también nos ayudamos a que se preparen mejor las entrevistas, así que hacemos coaching por ambos lados y recibimos coaching también, ¿vale? Creación de negocio from scratch, bueno, eso está alineado con lo que decía arriba de emprendimiento. Bueno, pues nada, se crean negocios, en particular muchos negocios digitales, plataformas de pago. Yo, por ejemplo, mi último proyecto era alrededor de un negocio de movilidad. Bueno, creamos un negocio de movilidad desde cero. Bueno, son cosas que hacemos. Y cambio y propósito en la sociedad, pues bueno, alineado un poco con la idea de impacto holístico, ¿no? Aspectos ambientales, aspectos sociales, digamos, las letras habrán escuchado ESG, Environmental, Social y Governance, ¿no? Que son cuestiones cada vez más, que permean cada vez más los negocios, las inversiones y demás, bueno, también nos atraviesan a nosotros. Bien, entonces, ¿qué significa esto para la vida de un consultor? Pues bueno, es un desafío, ¿no? Siempre hay que resolver problemas, a veces son complejos, a veces menos complejos, pero en definitiva siempre resolvemos problemas relevantes, ¿no? Y es un desafío constante hacia el consultor, digamos, en el buen sentido de la palabra, enfrentarse a esos problemas. Hay una exposición, te exponemos a una variedad de industrias y de sectores tremenda, ¿vale? O sea, servimos absolutamente, yo creo que casi todos los sectores, industrias, con lo cual, para aquellos que tienen interés en explorar diversas industrias o que no tienen muy claro qué industria, bueno, es apasionante un poco ver este panel, y aquellos que ya tienen su corazoncito cerca de una industria, pues bueno, también hay un lugar, digamos, ¿vale? Te abrimos las puertas tanto en el corto como en el largo plazo. Bueno, digamos, hay distintos momentos en los que se puede entrar en la firma. Hay una carrera, la carrera puede ser tan larga como uno se lo proponga y lo consiga, evidentemente. En definitiva, pensamos en el corto, cómo ser exitosos en el corto, pero también en el largo plazo. Y después trabajamos en equipos sumamente diversos, ¿vale? De background, de, de manera de resolver los problemas, de formación, de países, digamos. Siempre son equipos multidisciplinarios, muchas veces internacionales, y eso ayuda en definitiva a traer soluciones creativas y más sólidas y más sustentables cuando nos enfrentamos a problemas, a la resolución de problemas. ¿Vale? Bueno, entonces, hablemos un poco de esto de cómo estructuramos y resolvemos los problemas. Imagínense, ¿no? Ese es el gran temor de las personas cuando entran en McKinsey, ¿no? Me aparto un poco, ¿no? Pero cuando entramos en McKinsey típicamente, o sea, nosotros en McKinsey servimos clientes en general de bastante escala y muy relevantes, ¿no? Y encima dentro de esos clientes hablamos con generalmente el C-level, ¿vale? O sea, los tomadores de decisión, digamos, de nivel 1 o -1, ¿vale? Entonces, bueno, esto crea un poco de expectativa, obviamente, y un poco de presión, entonces el consultor muchas veces, y ese contacto ocurre desde el día 1, ¿no? Entonces, hay un poco de temor cuando entramos de, bueno, pero yo nunca trabajé en consultoría y entro en un proyecto y ¿cómo voy a hacer? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? El primer proyecto, ustedes entran a McKinsey mañana, y se los envía a una nueva unidad de negocios con el objetivo de mejorar las ventas. No. Postulando ahí primero, digamos, del problema que vamos a resolver, bueno, ¿cómo se posicionan? ¿Qué harían? ¿No? ¿Cómo empezarían a pensar a enfrentarse al problema? ¿Vale? O imagínense un poquito para ponerse en el mundo. Bueno, vayamos a la siguiente. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué harían en su primer día? ¿Por dónde empezarían? Digamos. Bien, entonces, y voy un poco rápido porque tenemos solamente 1 hora y no me quiero extender demasiado, pero después hay un espacio para preguntas. Bueno, miren, nosotros tenemos un flujo, si disecamos un poco nuestra metodología típica de resolver problemas, el proceso, digamos, del problema y de la resolución y demás, tiene, yo diría, bueno, 7 grandes pasos que son los que están acá dibujados, ¿no? Empezamos por definir el problema, ¿no? Y eso es clave porque la definición del problema
en general dentro de su formulación y de su entendimiento sobre todo, y después de su formulación, ya tiene como los ejes por donde se va a empezar a resolver el problema, ¿no? O sea, un buen entendimiento del problema es clave, no solamente puertas adentro, pero también, por cierto, puertas afuera cuando lo queremos explicar hacia los equipos, hacia los expertos, hacia el leadership, hacia el cliente mismo, ¿no? Es una base, es un cimiento, digamos, clave, ¿no? Entonces, esa buena definición, de hecho, ahora vamos a hablar conmigo de esa parte de definición. Lo que le sigue es estructurar el problema, ¿vale? Estructurar el problema significa cómo vamos a romper ese problema en pedazos más chiquitos y abarcables, y cuáles son, digamos, los análisis que tenemos que hacer en cada pedacito de este problema, ¿no? Estos subproblemas, digamos, que vamos a empezar a ir resolviendo. Y típicamente eso ayuda a tener como células de problemas que se van a ir resolviendo en paralelo. Y también dentro de un equipo, por cierto, cada célula de este problema, bueno, va a encarar una persona distinta, ¿no? También eso permite dividir el trabajo, por cierto, ¿vale? Y obviamente, en esa estructuración también viene una parte de priorización. Enfoquémonos en aquellos subproblemas que significan el 80-20 del problema grande, ¿vale? Enfoquémonos en los que realmente, en lo relevante para resolver, ¿vale? Asegurémonos que ataquemos el 80% del problema y no el 20%. Bueno, después viene obviamente la parte del análisis y finalmente la parte de sintetizar, que yo les diría que esa parte típicamente es la más, la que se hace, la que se piensa que tiene menos importancia, pero no es así, para mí es una de las más importantes, sintetizar y comunicar, o sea, desarrollar recomendaciones y comunicarlas. Bueno, la comunicación es un capítulo aparte, digamos, dentro de McKinsey, pero eso es clave. Una de las cosas que nos dicen mucho los clientes cuando hablamos es que justamente nuestra manera de estructurar y comunicar después la resolución de problemas nos hace distintivos respecto a cómo venían pensando o a otros, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos por la definición de problema. Bueno, uno de los motivos también por el cual esto es clave, ese tema de la definición de problema, es que mismo el cliente, cuando viene a nosotros, dentro del cliente no hay un entendimiento claro de cuál es el problema. Créame, eso pasa, ¿no? De repente el CEO tiene un entendimiento de que el problema es no sé, la escalerita esa de arriba a la izquierda, pero cuando uno va no sé, al COO, ¿no? Al de operaciones, digamos, o al de finanzas, o al otro, qué sé yo, cada uno tiene una visión distinta de cuál es el problema real que estamos resolviendo, ¿no? Si estamos intentando pensar en una estrategia para que la compañía crezca en EBITDA 2X no sé, en los próximos 5 años, bueno, cada uno va a tener una mirada distinta, ¿no? Si hablamos de costos, ni hablar, ¿no? Cada uno tiene una visión distinta de por dónde es el problema de los costos. Bueno, entonces es clave como clarificar, digamos, cuál es el problema, digamos, puertas adentro. ¿Sí? Bien, entonces, acá un ejemplo, ¿no? Imagina una compañía que quiera mejorar su posición financiera en el corto plazo, ergo, no sé, hablemos de EBITDA, si quieren, para imaginarse, ¿cuál sería una definición para este problema? Vale, entonces vayamos a ver los ejemplos. Acá distintos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar los ingresos de la compañía? ¿Cómo podemos aumentar los ingresos en un 20% en los próximos 12 meses? ¿Cómo podemos reducir los costos en un 20% en los próximos 12 meses? ¿Cómo podemos aumentar la rentabilidad en un 20% en los próximos 12 meses sin comprometer la estabilidad a largo plazo de la organización? ¿Ustedes ven alguna diferencia entre las cuatro? ¿Hay algunas cuatro que les parezca mejor? Ahí no sé si el chat está habilitado y si quieren de ahí reaccionar. 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguna que les parezca mejor? ¿O alguno que se anime ahí a tomar la palabra? Un minuto. La última, ¿no? Que es la que tiene más especificación. Ahí va, perfecto, exactamente. Y ahora exactamente, ¿no? La cuarta, ahora vamos a ver por qué, la cuarta es mucho más específica, digamos, también tiene hechos, digamos, y encima tiene un plazo, ¿no? Digamos, y por otra parte, pues habla también de la rentabilidad, que es algo un poco más vinculado a
a la posición financiera de forma un poco más completo que, por ejemplo, son los costos, son los ingresos, etc., ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, vayamos a la siguiente. Bien, entonces, idealmente, y eso es idealmente, ideal, digamos, no siempre ocurre, pero una buena definición de problema tiene estas 5 características que, claro, muy lindo, ¿no? SMART, digamos, ese acrónimo que es para específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo. Entonces, específico, bueno, como dijo, no sé cómo es tu nombre, porque a veces como fax sala de eventos, pero bueno, como dijiste vos, bueno, Karina. Karina, ahí va. Bueno, entonces, la formulación anterior es bien específica, ¿no? Digamos, bien concreta, es medible porque hablamos de un porcentaje, el 20%, hablamos de rentabilidad, hablamos de un 20%, alcanzable, en principio 20% suena razonable, digamos, dentro del mundo de lo normal. Relevante, hemos hablado en este caso, de rentabilidad, con lo cual era relevante para el problema que estábamos resolviendo, y aparte tenía time bound, digamos, acotado en el tiempo, ¿no? Porque hablábamos de los próximos X años, no me acuerdo cuál era el número exacto, ¿vale? Entonces, SMART, digamos, es lo ideal de una buena formulación de problema. Les adelanto que esto es lo ideal y, francamente, pocas veces ocurre que podamos cumplir con las 5 cosas, ¿vale? Ahora, de hecho, hay un ejemplo, creo más adelante, pero bueno, eso es un poco lo ideal a lo que querríamos tender, ¿vale? Una herramienta intermedia para ayudarnos también a definir los problemas correctos es esto de los 5 por qué. Esto me imagino que en el MBA lo han hablado varias veces, ¿no? Probablemente en operaciones o no sé dónde. Pero bueno, la gimnasia, digamos, de preguntar sobre el síntoma, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De manera de ir realmente al grano, ¿no? A la causa raíz, digamos, del problema, ¿no? Entender realmente cuál es el problema de base que estamos resolviendo. Este tipo de herramientas, por ejemplo, es muy, muy útil. O sea, en algunos casos es más útil que en otros, ¿no? Por ejemplo, en problemas de estrategia, yo trabajo mucho en estrategia, esta herramienta no es tan práctica, a mí no se me hace tan práctica, pero en cambio, en proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con reducción de costos, optimización de costos, eso es fundamental, ¿vale? Entender realmente cuando uno va a entrevistar, digamos, los gerentes de determinadas áreas y para entender cómo se puede optimizar algo, cómo se puede mejorar, bajar algún costo, ¿no? Es clave hacer estas preguntas para entender realmente cuál es el cuello de botella, dónde está el nudo de la cuestión, ¿no? De cómo se puede reducir algún costo, ¿vale? Bueno, pasemos a la siguiente si quieren. Bueno, entonces acá un ejemplo, ¿no? De un enunciado de problema, ¿no? De cómo aumentar el consumo de helado. Bueno, muy básico, ¿no? No es que este es el tipo de problemas que necesariamente resolvemos, pero es para el ejemplo. Cómo aumentar el consumo de helado, ¿vale? Y acá fíjense que, bueno, están las 5 letras, ¿no? Entonces, incrementar qué porcentaje, dónde, para qué, cuánto tiempo, hay alguna restricción, ¿no? Eh, y eso, bueno, hacernos esas preguntas, pues nos va a ayudar como a enunciar de manera correcta, no, más que correcta, de manera smart, digamos, el problema que queremos resolver. ¿Tá? Entonces, vayamos a la siguiente. Bien, entonces como una pregunta básica podría ser, fíjense es un ejemplo, cómo puede la compañía aumentar el consumo de helado en Estados Unidos. Esto es como bien específico, ¿no? Estamos hablando de helados y en Estados Unidos, o sea, tiene una región, tiene un qué, ¿no? Que son los helados, por encima del 2% en los próximos 3 años. Acá ya tenemos la cuestión del medible, que es el 2%, en los próximos 3 años tenemos el tema del plazo, para aumentar la participación de mercado, eso hace la relevancia, usando los canales e infraestructura existentes, que eso es para, ya pensando en la acción, ¿no? Cuán accionable es, digamos, el problema que estamos poniendo en la mesa, ¿no? Digamos, vamos a trabajar sobre los canales y la infraestructura existente. ¿Sí? Bien, entonces, antes de arrancar cada análisis, digamos, insisto, es clave dedicarle un buen tiempo, ¿no? Para la definición del problema, y que esto sea claro, obviamente, y exhaustivo, ¿no? En su exploración, ¿no? Bueno, dedicarle un poco de tiempo. Entonces, bueno, obviamente
definir cuál es la pregunta a responder. Eso es lo que nos permite pasar a cómo vamos a estructurar el problema. Entonces la pregunta a responder es lo que dijimos antes, ¿no? Esto para establecer, digamos, el conjunto del problema. La pregunta es lo que hemos visto antes. El contexto que tenemos que considerar, o sea, a ver, ¿dónde estamos? No sé, cuáles son las tendencias, cuáles son las fuerzas un poco exteriores que nos pueden limitar o afectar, etcétera, etcétera, ¿no? De la industria, del mundo, macroeconomía, que sea relevante. ¿Cuál es la definición del éxito? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué es éxito en la cara del cliente? ¿Qué es éxito en la cabeza en la cabeza del cliente? ¿Qué es éxito en la cabeza inclusive de nuestro liderazgo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con los clientes es siempre con una visión de muy largo plazo de trabajo, entonces siempre ambas partes, todas las partes tienen una visión de lo que tendría que ser el éxito, eso es clave definirlo. ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿No? Siempre dentro del cliente van a haber personas que son más sponsor a priori o más desafiantes, ¿no? Bueno, o que tienen un rol más o menos presente, digamos, en lo que estamos intentando hacer, etcétera. Bueno, es importante definir quiénes son las partes involucradas, los famosos stakeholders, ¿no? ¿Tenemos algún límite para la resolución del problema? O sea, es acotado el espacio de solución. ¿Hay algún lugar donde no podemos meternos? ¿No? Por ejemplo, cuando pensamos en crecimiento, el crecimiento tiene que ser solamente orgánico, ¿no? Acá ese es el ejemplo que hay acá, o comprar otra compañía no es parte del espacio de solución, bueno, ese tipo de cosas. En algo de ampliación geográfica, hay algunos países que no son parte, etcétera, etcétera, ¿no? El alcance del problema, bueno, nada, eso en definitiva es un poco la conclusión de todo el proceso. Entonces acá después, típicamente el formato en el que ploteamos esto es un problem statement, creo que es la página siguiente. Ahí va, bueno. Eso típicamente es lo que idealmente hacemos, digamos, al final de esta parte. ¿Vale? Esto puede ser efectivamente, hacemos esta hoja, o honestamente también es una cuestión, es una charla, ¿no? Digamos, inicial que tenemos, pero acá están un poco todos los aspectos que mencioné antes, pero es importante como tenerlo bien presente, digamos, siempre en todo momento del proyecto. ¿Sí? Bueno, avancemos porque ya... bueno, Mariana, vos avísame cuando tengo que pasar la palabra, ¿vale? Bien, entonces la siguiente fase es estructurar el problema. Una vez que hemos definido bien el problema, hemos hecho el statement de ese problema con todas las limitaciones, el contexto, etcétera, etcétera, bueno, ahora nos vamos a enfocar en estructurarlo, ¿vale? A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? Y acá típicamente es cómo lo vamos a romper en pedacitos, ¿no? Entonces, y cómo vamos a priorizar en lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Que vayamos a la siguiente. Bien, entonces, acá la típica herramienta que se utiliza, de vuelta, al menos mentalmente, es lo intentamos romper en pedacitos, ¿no? Entonces agarramos el problema importante, el problema central, ¿vale? Entonces acá antes, por ejemplo, hablábamos de rentabilidad, ¿no? De los helados, ¿no? Entonces, bueno, de repente hay todo un eje que va a ser la venta, otro eje va a ser o sea, la cantidad de ventas, otro eje a lo mejor va a ser el precio, el pricing, otro eje van a ser los costos, ¿no? No sé. Bueno, y así, digamos, vamos a dividir el problema en distintos subproblemitas que vamos a ir resolviendo, ¿no? A veces es sencillo y a veces, bueno, hay que hacer uso de creatividad, ¿no? Y a veces nos enfocamos a problemas complejos que cuando uno se enfrenta al día -1, digamos, se dice, uff, ¿y este elefante cómo me lo voy a comer? Bueno, y justamente uno cuando lo va desmenuzando se hace mucho más digerible, ¿no? Entonces, bueno, nada, esta es la ilustración del elefante, vayamos a la siguiente. Bueno, entonces, la herramienta típica es esta del árbol de problemas, un aspecto que es clave, ¿no? O sea, esa apertura por subproblemas permite, les diría, manejarlo, esencialmente, que sea manejable en un equipo. Eso es clave, ¿no? Dividirnos un poco el trabajo y que cada uno pueda enfocarse en un subproblema. No sé si les pasaba a ustedes, ¿no? O sea, volviendo a mi vida estudiantil, cuando tenía que
que trabajar, entregar como un reporte o una tesina o una tesis o lo que fuera, siempre me era mucho más fácil, a mí al menos, cuando empezaba con el tema que para resolver decía, no, pero este tema es complejísimo, es difícil, entonces empezaba por el índice, ¿no? Y agarraba el índice, ¿no? Y lo estructuraba y decía, bueno, y en definitiva me iba enfocando en subcapítulo de subcapítulo para poder como hacerlo más atacable. Primero me enfocaba en los capítulos importantes, más relevantes del corazón, digamos, y me iba enfocando en los subcapítulos y iba resolviendo de a poquito, ¿no? Bueno, esto es relativamente similar, ¿no? Hacer que sea más manejable, ¿vale? Y segundo, nos permite priorizar, ¿no? O sea, enfocarnos en los subcapítulos o en los subproblemas que son los más relevantes. Uno cuando divide el problema se va a dar cuenta rápidamente que hay algunas partes que no mueven la aguja, como decimos, ¿no? Y otras que en cambio, bueno, son relevantes. Por ejemplo, en este problema del helado, a lo mejor con 1 o 2 días de análisis o de charlas, entrevistas, se dan cuenta que, a ver, el 80% del problema en aumentar la rentabilidad, a lo mejor, es una cuestión de, no es tanto aumentar la cantidad de ventas, sino que pasa por el pricing y por los costos, por ejemplo. No sé. ¿No? Bueno, enfocarnos un poco en lo más relevante, ¿no? Y un concepto adicional acá que les traigo es que cuando definimos este problema, otro acrónimo que usamos mucho es MISI, ¿no? Esto significa, creo que hay una página específica de esto a continuación, así que saltemos directamente allá. Tiene que ser mutuamente excluyente, ¿no? O sea, este primer rango de problemas, después del problema grande que vimos, mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿Se entiende la idea? ¿No? O sea, no tiene que haber solapes, idealmente, ¿no? Entre cada uno de los subproblemas, ¿vale? Pero en su conjunto tenemos que asegurarnos de que el conjunto de estos subproblemas pues ataca el conjunto del problema, ¿vale? Que no dejamos nada fuera, pero que a su vez no se solapan. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, ese es un acrónimo que van a ver acá más bastante seguido, MISI, ¿no? Pasemos entonces. Bueno, Mariana, insisto, estás ahí mirando vos el tiempo, me avisás cuando tienen que Dale, tomar la dale, palabra. no, estamos bien. Vale, perfecto. Entonces, típicamente hay dos tipos de árboles lógicos. A ver, empezamos por la pregunta o empezamos por la hipótesis. Bueno, nada, creo que se entiende el enunciado, ¿no? En la pregunta empezamos por el qué, por el cómo, ¿no? Y ahí vamos, digamos, tirando preguntas, digamos, ¿no? Y bueno, la otra manera es empezar por hipótesis, ¿no? Entonces, arrancamos, digamos, la resolución del problema. Bueno, tenemos una hipótesis formulada y lo que vamos a hacer es intentar confirmar o refutar esta hipótesis. ¿Vale? Obviamente, si la refutamos, eso implica que se arma otra, ¿no? Paralela. Y esa hipótesis viene conformada, obviamente, por una serie de argumentos que son los que apoyan la hipótesis, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si acá improviso, digamos, pero en el caso de los helados, nuestra hipótesis para aumentar la rentabilidad es que podemos aumentar el precio de 10% porque nosotros estamos en el segmento premium y hacemos unos helados que tienen una calidad buenísima y hay una disponibilidad a pagar de, bueno, 10%. ¿Vale? Justamente ahí aborde, ¿no? Entonces, argumento 1, nuestros proyectos son premium, digamos, y muy valorados por los clientes. B, no hay competencia. 3, estamos en un lugar donde, no sé, donde no hay helados. Bueno, no sé. Argumentos, digamos, que corroboren un poco esta hipótesis, y cada una de estas cositas que acabo de decir son los análisis que vamos a hacer. Fíjense, ¿no? Yo dije, somos unos helados premium con clientes, digamos, que lo valoran, ¿no? Como tal, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a hacer análisis de sentimiento del consumidor sobre o posicionamiento de nuestros helados. Lo siguiente que dije fue, no hay competencia en este rubro. Bueno, vamos a hacer un análisis de competitividad, de qué ofrecen los demás. Bueno, y después hablé de geografías, bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer análisis ahí. Bueno, esa es un poco otra manera de aproximarla. Yo honestamente trabajo
casi siempre estoy del lado de la hipótesis, como se habrán dado cuenta, ¿no? Pero bueno, después hay estilos, y las dos formas sirven. Dale, pasemos entonces. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Típicamente, ¿no? ¿Cómo puedo tener más dinero al final del mes sin incurrir en deuda? ¿No? Entonces, fíjense que acá hay toda una parte de arriba es, básicamente, acá en la cajita blanca, obviamente, es una parte de costos, reduzco mis costos, y la otra parte es, aumento mis ingresos, ¿no? Entonces, en la reducción de costos, pues fíjense, esto también, ¿no? O sea, son hipótesis, pagar menos por la misma cantidad, comprar menos en general, ¿no? O sea, menor cantidad, arriba es pago menos por la misma cantidad, y abajo es más la parte de los ingresos, bueno, mejor retorno y mayores ingresos, etc. Siempre hay un P, ¿no? Y un Q, ¿no? Básicamente en ambos lados. Bueno, ese es típicamente un árbol así básico que se puede aplicar para cuestiones como de rentabilidad o de ganancia. Eh, bueno, acá dos grandes formas, ¿no? El cable y el trapero. Eh, bueno, entonces hay que intentar, obviamente, evitar ambas, ¿no? Yo le diría, hay que encontrar el justo medio, ¿no? El cable es como una sola, básicamente, ¿no? Entonces hay muy pocas opciones, ¿no? Entonces es súper lineal. Y típicamente acá probablemente se nos olvidó algo, mientras que en el otro lado tenemos muchas opciones, y en este caso probablemente lo que pasó es que nos hemos saltado un nivel intermedio, ¿no? Por eso también es importante como ser capaces de, digamos, de estructurar correctamente, ¿no? En cada uno de los niveles para poder agrupar de la manera correcta, digamos, el problema que estamos intentando resolver. Bien, vayamos al siguiente. Algunos tips, ¿no? Ese es un ejercicio súper copado para hacer cuando empezamos un proyecto, en los pizarrones, así en equipo, ¿no? Y escribirlo y armarlo juntos es típicamente un ejercicio, digamos, de equipo, ¿no? Definiendo esto, ¿no? Entonces, un tip es, bueno, eso, justamente, practicar dibujando los árboles de preguntas en el trabajo, ¿no? Piensen en un problema con sus equipos y lo dibujan, e intentan dividirlo en distintas partes, un poco como lo hicimos para el caso del señor que quería mejorar sus ingresos, ¿no? Bueno, y practicar básicamente dibujándolo, borrando, volviendo a escribir, etc. Es clave también entender que esto es un ejercicio del día uno, ¿no es cierto? O sea, no, hay que mantenerlo un poco ágil también, ¿no? Es el día uno nos tiene que permitir arrancar. Nos da una dirección por donde arrancar, nos da una dirección de qué vamos a hacer en los próximos días, ¿no? ¿Cuáles son las informaciones que vamos a pedir? ¿Con quién vamos a empezar a hablar? Bueno, entonces, es clave pasar un tiempo relevante en equipo al principio, pero que no se nos vaya la vida en eso, ¿no? Esto va a ir evolucionando, ¿no? Hay que entenderlo también. Puede ir ajustando, es importante que sea simple, porque otra cosa es que estos árboles, estas herramientas, sirven mucho para fijar ideas y sirven mucho para comunicarlas, ¿no? Mismo para el cliente. Cuando el día uno le va al cliente y le dice, ¿sabes qué? Mira, tu problema, en principio lo vamos a estructurar así, A, B, C, D. Ya, en general el cliente nos puede dar una devolución, decir, bueno, quizás te falta este elemento, qué sé yo, pero esto ya le ayuda mucho a él a pensar también. Van a ver que la reacción del cliente es siempre muy positiva, porque le sacamos un poco una nube ahí de enfrente de los ojos cuando le estructuramos un poco este problema, ¿no? Es clave también utilizar a todo el equipo. Primero, que todo el mundo esté involucrado, porque en definitiva el equipo es el que lo va a resolver después, pero de vuelta, ¿no? Cada uno tiene experiencias distintas, digo, se ha enfrentado a problemas relevantes y distintos, y viene con distintos backgrounds, y eso permite que en general la definición del problema sea más robusta, ¿no? Y sobre todo los ejes y los posibles ejes de resolución sean más sólidos, ¿no?
También, si nos cuesta la parte inicial, el tronco, digamos, la simplificación a veces es más compleja, bueno, también se puede empezar de atrás para adelante, ¿no? Dice, bueno, en definitiva pienso en un montón de pequeñas cosas finales, pequeños elementos, bueno, listémonos a la derecha, y de repente después lo que puede pasar es que los ordenamos, ¿no? Eso pasa mucho, pensamos en un... A veces hacemos brainstorming de soluciones, ¿no? Eso pasa. Bueno, entonces agarras todas estas soluciones o estas hipótesis, los agrupas por tema y eso puede ayudar, digamos, a ir de las ramitas hasta el tronco y encontrar como grupitos, digamos, de partes del problema, ¿no? Y también, bueno, nada, se pueden hacer distintos árboles y comparar, ¿no? Eso también es una manera. Bien, después hay un tema obviamente de priorización. Bueno, clave, o sea, a ver, esto es sencillo, ¿no? Digamos, y esto ayuda un poco también en el liderazgo en los proyectos, pero clave la parte esa de priorización donde decidimos, siempre estamos muy constreñidos por el tiempo, digamos, y es clave poder priorizar y enfocarnos realmente en el corazón del problema, ¿no? Y no en las cosas que a lo mejor podemos dejar de lado por un tiempo, etcétera, y permite, pues, en definitiva, asegurarnos de que llegamos a una respuesta 80-20 lo antes posible. Entonces, a veces, pues bueno, hay subtemas, digamos, que dejamos de lado momentáneamente. Dale, pasemos a la siguiente. Bueno, justo el 80-20, ¿no? Nada, creo que lo expliqué básicamente todo, ¿no? Acá hay un tema intuitivo, ¿no? En general bueno, de dónde está el grueso de la solución. Y yo les diría, ahí dice considerar gerentes, participantes y grupos de interés. Eso incluye al cliente, ¿no? Digamos, gente que tiene mucha expertise de la industria, dentro de McKinsey o mismo dentro del cliente. Obviamente, tienen en general, bueno, la visión de típicamente el grueso del problema es el subtema 1 y el 3, el 2 y el 4 los puedes dejar de lado por ahora, etcétera, etcétera. Otra manera es hacer cálculos o estimaciones muy alto nivel, muy rápido, para poder saber dónde enfocarnos, ¿no? Y bueno, nada, y en definitiva con esto priorizar un poquito. ¿Vale? Bueno, esta matriz a mí es muy simple, pero la verdad me encanta porque es muy potente, ¿no? Si logramos agarrar todos estos subproblemitas, ¿no? Y clasificarlos según su factibilidad para el cliente y su impacto, ¿no? Eso es una manera conceptual de rápidamente priorizar, ¿no es cierto? Entonces, típicamente vamos a priorizar los que obviamente son de alta factibilidad y de alto impacto. Eso típicamente en las transformaciones es una herramienta esencial que se usa todo el tiempo. Las transformaciones son compañías que muchas veces necesitan darse vuelta, que están en una situación como un poco negra, ¿no? Y necesitan salir a flote financieramente. Entonces hay proyectos muy largos de McKinsey, por ejemplo, que acompañan la compañía a justamente volver al positivo, y esto implica proyectos de implementación que son muy largos, en los que identificamos iniciativas, digamos, de reducción de costos, mejor ingreso, etcétera, las vamos madurando, ¿no es cierto? Y la vamos implementando. Claro, en el medio hay un proceso de priorización. Entonces vamos a ir a ver aquellas iniciativas que permiten conseguir el mayor impacto en reducción de costos, aumento de ingresos, y las que son más factibles, porque hay que implementarlas, ¿no? Algunas pueden ser de mucho impacto, pero difícil de implementar porque no tenemos las capacidades, porque es algo, no sé, alguna regulación nos impide hacer, lo que fuera. Bueno, estas caen en alto impacto, baja factibilidad en el B, ¿no? Entonces, bueno, de repente las despriorizamos también. Bueno, vamos a intentar como usar un poco este concepto de alta factibilidad, alto impacto. ¿Sí? Vayamos a la siguiente. Buenísimo. Acá, Fred, vamos a hacer un pequeño pare acá para tal vez resolver dudas, preguntas, comentarios. No sé si por ahí quieren sumar algo, ¿no? Idealmente, sí, para la parte de analizar, que es la que viene después, ¿tá? Para la parte de estructurar, priorizar,
Bueno, vamos a hacerlo con la información que tengamos. O sea, francamente, a mí en mis 3 años de McKinsey me he encontrado con situaciones en las que tengo mucha información y situaciones en las que no tengo nada, ¿no? Entonces bueno, encontramos otra manera de hacerlo. Lo hacemos con información pública, no sé. También porque hay un trade-off entre cuál es el nivel de información que necesitamos para tomar de vuelta, 80-20, ¿no? Para estructurar y priorizar, ¿vale? Mi respuesta corta es, no necesitamos tener una información exhaustiva para llegar hasta estructurar y priorizar, ¿no? Desde ya que no. En todo caso, es útil para la parte que es analizar. Justamente en estructurar y priorizar, ahí es donde, ahí estamos como todavía planificando un poco el trabajo, ¿no? Que vamos a hacer en definitiva, y ahí ya es donde tenemos una idea clara de qué nos gustaría tener como información o qué análisis nos gustaría hacer. Entonces ahí estamos justamente diciéndole al cliente, mira, idealmente para hacer esto voy a necesitar ABCDE de información, ¿no? Y ahí eso es lo que nos permite pasar a analizar. Acá pasemos un poco a la ejecución, ¿no? Elaborar un rango numérico para priorizar la matriz. Podría ser. Por ejemplo, en los casos que te comentaba de transformación, sí. De hecho, en los casos así de implementación de transformación, típicamente se hace como una estimación muy alta. Hay como etapas de maduración, ¿no? Entonces se hace como una parte que es como una diligencia, donde se estima. O sea, el ejercicio básicamente es hacer estimaciones cada vez más refinadas. Entonces, primero se hace una estimación muy alto nivel, y eso te permite, pues, cuantificar, y después se va refinando hasta el impacto, ¿no? Entonces, típicamente sí. En cuestiones más de estrategia, bueno, también idealmente, ¿no? Aunque ahí es un poco más borroso en general no poder hacer estas estimaciones numéricas al principio del todo, ¿vale? Bien, entonces, consejo para la planificación del trabajo. Bueno, ahí creo que está la respuesta a tu pregunta, Rita, ¿no? Rapidez, no esperar por datos, masa crítica o cualquier otra cosa, ¿no? Acá, básicamente, también hay que, digamos, apalancar un poco la experiencia digamos, de las personas con las que trabajamos. Digamos, por ejemplo, en McKinsey hay miles de expertos del tema que sea, con lo cual nos permiten un poco a priorizar, ¿no? Frecuencia en el sentido de que iteramos mucho, ¿no? Digamos, planteamos, actualizamos, mejoramos y revisamos y así sucesivamente iteramos mucho entre nosotros con el cliente y demás. Exactitud, si bien hacemos a veces estimaciones de alto nivel, no hay que confundir con exactitud, ¿no? Exactitudes somos muy orientados al dato, ¿vale? Son muy específicos con los análisis, las fuentes que usamos, son muy transparentes. Si tomamos hipótesis, digamos, relevantes para poder estimar algo, aunque sea alto nivel, bueno, obviamente lo ponemos up front, digamos. Intentamos alinear muy temprano también. Eso es clave en el trabajo que hacemos, ¿no? Alinear de antemano, comunicar, alinear con nuestro liderazgo, con nuestros expertos, con el cliente, ¿no? Y internamente, obviamente, en el equipo, para estar seguros que estamos todos empujando, estamos todos de acuerdo y empujando en la misma dirección. Hitos, obviamente, nos fijamos hitos, digamos, para cumplir, y eso nos permite tener ese objetivo en el tiempo y demás. Lo más simple y práctico, obviamente, intentamos hacer, ¿no? Digamos, digamos, en cuanto al plazo, ¿no? Intentamos, digamos, eso también viene muy de la mano de el problema en problemitas, ¿no? Digamos, ser muy concretos y, digamos, y prácticos en la resolución. Intentamos ser realistas, perdón, para que también lo que propongamos, ¿no? Digamos, sea manejable y realista por el cliente, sino, o sea, a ver, acá somos socios con el cliente, ¿no? Digamos, tengo que asegurarnos que lo pueda hacer, lo que le propongamos. Y finalmente, testeamos, ¿no? Digamos, testeamos las recomendaciones, digamos, varias veces con
internamente con el cliente, con el equipo, con nuestros expertos y demás. Intentamos validar siempre en el proceso lo que vamos haciendo para llegar, obviamente, a una solución más sólida. Sí, a tu pregunta, Claudio, sí, tenemos herramientas. O sea, acá te diría dos elementos, ¿no? Tenemos una herramienta cuantitativa, si querés, de tipo encuesta, con los clientes que utilizamos, pero también la cuestión del feedback, digamos, está como muy, nos atraviesa mucho culturalmente, ¿vale? En McKinsey, tanto internamente, obviamente, pero también con el cliente. Entonces, tenemos discusiones, conversaciones, mejor dicho, sistemáticamente con el cliente. Para nosotros es importantísimo que siempre nos den feedback, digamos, sobre cómo venimos, sobre, en fin, cómo creció nuestro trabajo, eh, porque insisto también, ¿no? Es una cuestión, es una relación de largo plazo siempre que nos proponemos establecer, ¿no? Entre nosotros. Bien, entonces, clave siempre mantener un poco la visión general del conjunto del problema que tenemos, ¿no? Digamos, cuando resolvemos un problema tendemos a enfocarnos en nuestro problemita, eso está muy bien porque ayuda a la ejecución. Ahora es clave no perder de vista la foto, ¿no? Digamos, el problema que estamos resolviendo, ¿no? No perder de vista que, digamos, lo que estamos resolviendo es parte de un problema bastante más amplio, y tener esa visión es clave, y por eso, por cierto, sirve mucho tener el problem statement ahí muy presente siempre en la cabeza, o el árbol, ¿no? Muy presentes en mente cuando vamos resolviendo. Dale, hacemos la siguiente. Bueno, y finalmente sintetizar y desarrollar recomendaciones, ¿no? Esto es clave en nuestro trabajo, ¿no? Saber, bueno, reagrupo un poco todo y soy capaz de transformar en esto en una recomendación potente, accionable para el cliente, ¿no? Bueno, y digerible, obviamente. Bien, entonces, acá el paso es, no, típicamente pasamos de los hechos, les diría, acá más allá de, de estos ejemplos así pedestres, digamos, eh, terminamos análisis con un montón de datos, ¿no? Con un montón de, como de conclusiones de estos subproblemas, de conclusiones eh, numéricas, ¿no? De nuestros análisis, siempre con algún dato. Y finalmente un resumen, ¿no? Entonces es importante pasar de este conjunto de hechos, ¿no? De facts, a un resumen de todo esto. Y finalmente, ¿qué significa ese resumen de hecho? ¿Qué implicancia tienen? ¿Qué significan estos hechos para el cliente? El famoso so what. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, resumen es, por ejemplo, acá he perdido cosas importantes y no cumplí con algún plazo. A síntesis, soy muy caótico y debería organizarme de una mejor manera. Bueno, el ejemplo no es muy feliz, digamos, pero creo que se entiende, ¿no? Pasar de un resumen de las conclusiones a las implicancias, ¿qué implica esto para el cliente, ¿no? En qué manera esto tiene implica una acción, digamos, hacia adelante para el cliente y obviamente una recomendación. Bueno, ahí está, ¿ven? El so what, ¿no? Bueno, el resumen es estamos rodeados, bueno, la síntesis es estamos por ser invadidos. Bueno, esta es la implicancia, ¿no es cierto?, para en este caso, una implicancia sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, estamos rodeados, bueno, ¿y qué? Y bueno, y vamos a ser invadidos. Bueno, entonces, esto ya enseguida nos habilita a pensar, bueno, ¿y qué tenemos que hacer de acá en más, ¿no? Bien, esto es una manera de comunicar, ¿no? La parte de comunicación es clave. Entonces, hay dos maneras, digamos, de comunicar. Yo les diría, utilizando la jerga McKinsey, es lo que llamamos top-down y lo que llamamos bottom-up, ¿no? Y cada estilo de comunicación depende mucho de las personas digamos, del auditorio, digamos, que tenemos enfrente.
cuando somos top-down, nosotros 80% del tiempo, 90% intentamos ser más bien top-down. Top-down es, te cuento, o sea, te doy la conclusión y te explico por qué es la conclusión, ¿vale? Es decir, nuestra sugerencia es que se haga ABC porque 1, porque 2, porque 3, ¿no? Eso es la manera top-down, empezar por la conclusión y después explicar y ir tan bajo como sea necesario para que el cliente, bueno, esté de acuerdo o no, ¿no? Digo, se alinee con nosotros. La otra manera de comunicar es la deductiva, es ir del otro lado, bottom-up, ¿no? Situación, te cuento la situación, bueno, pasaba esto, en función de esto nosotros hemos evaluado que la situación era, o sea, la posición era ABC, tiene una implicancia que es esta, y por ende te recomendamos que pase ABCDE, ¿no? Esa es la más tradicional que se usa, también funciona muy bien, ¿vale? Pero depende mucho con quién estamos hablando. Típicamente en el mundo corporativo, cuando se habla con un ejecutivo muy senior, un C-level, suelen preferir el top-down, ¿no? Tienen muy poco tiempo, muy poca capacidad de concentración, de atención, el attention span es muy reducido, es mucho más fácil empezar por el mensaje principal y después explicar las razones, ¿no? Pero en cambio, si es un problema que es muy complejo de entender, etcétera, pues a lo mejor conviene más bottom-up. Realmente depende mucho del auditorio. Bueno, entonces acá un ejemplo de los dos tiros de comunicación, acá siempre como un ejemplo pedestre, ¿no? La deductiva, que es como la manera de comunicar top-down, ¿no? Bueno, necesitamos una máquina de café expreso en nuestra oficina. ¿Por qué? Porque uno, el actual sabe mal, el segundo, hay mucha gente que no le gusta el café de filtro, y 3, la máquina permite hacer otras cosas, ¿no? Ven, empecé por la conclusión y después te tiro las razones. Y si me pedís más detalles, bueno, te voy a explicar. No sabes qué, sí, claro, tengo el dato, resulta que X% de la gente dice que sabe amargo, bla, bla, bla. Bueno, la inductiva es, el top-down funciona muy bien cuando los problemas son relativamente simples, cuando el auditorio es muy senior, no, el flujo del problema es relativamente claro. El bottom-up funciona mejor cuando el problema es más complejo, hay que ayudar al cliente a hacerse una idea, ¿no? Claramente en este caso, este no es el caso, ¿no? Pero la historia sería, mira, te empiezo contando la situación, hay mucha gente que no toma más café, se pasó al té en la oficina o al mate, porque el café es asqueroso en la oficina. Bueno, entonces, eso implica que hay mucha gente que está cansada, que es poco eficiente, bla, 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 porque no toma su café de la mañana y bueno, impide estar cómodo, ¿no? Eso implica que obviamente si hubiese café la gente estaría más feliz, qué sé yo, y trabajaría mejor. Ergo, necesitamos una máquina de café expreso en nuestra oficina.